gracias a Dios por darme la oportunidad de otra vez de llevar su palabra. Es un privilegio, porque cada que la estudio me doy cuenta lo poco que soy en conocimiento, y que cada vez estamos en un proceso de santificación y de conocimiento de su palabra. Y cada día nos revela cosas nuevas que debemos poner en práctica. Entonces, antes de empezar, vamos a orar. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nos da la oportunidad de venir acá. No somos nosotros los que venimos, sino que tú eres el que pones tanto el hacer como el creer. Tú eres el que nos das la oportunidad de venir acá para escuchar tu palabra y alimentarnos de ese maná que tú nos quieres dar el día de hoy, de ese pan, de esa palabra, para así ponerla por práctica. Padre, te pido el día de hoy que no sean mis palabras, mis propias palabras, sino que seas tú con el Espíritu Santo, revelando lo que tengo que hablar, Señor, para que así cada uno de mis hermanos puedan entender lo que tú quieres para ellos, Señor, lo que tú les quieres entregar, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces la palabra la titulo hoy Sola Escritura. ¿Y qué significa sola escritura? La escritura sola como máxima autoridad. ¿Y cuál es la escritura? La palabra, la Biblia. Esta es nuestra autoridad. ¿De dónde surgió esto de la sola escritura? Entonces, por allá en el 1500, 1600, en el Renacimiento, las personas querían volver al conocimiento desde el principio, al conocimiento que los había hecho pensantes, porque habían visto que todo se había desviado. Y hubo una cosa que se llama la Reforma Protestante. Y de esta reforma nacieron las 5 solas. Y esas 5 solas son la sola escritura que vamos a ver hoy, que se escribe sola escritura y es en latín, significa solo escritura. Y salieron otras 4, que son solo Christus, que significa solo Cristo, eso es solo Cristo salva. La otra es la sola fide, esa es la tercera, que significa sola fe, la sola fe en Cristo. Sola gracia, que significa solo la gracia, ¿cierto? Nos salva. Y soli Deo de gloria, que significa solo a Dios la gloria. Entonces, en el transcurso del año, lo que me toque a mí, vamos a desarrollar todas estas 5. Y el día de hoy vamos a desarrollar, como les dije, sola escritura. Ahora, para empezar a entender qué es la sola escritura, pues es la Biblia, ¿cierto? Y nos preguntamos, bueno, ¿y cómo se compone la Biblia? Porque muchas veces ni siquiera sabemos cuántos libros tiene, por qué se hizo, cómo se hizo, ¿cierto? No entendemos nada de eso y nos preguntamos, ¿será que fue unos sacerdotes por allá que dijeron, bueno, hagamos el bestseller en Biblia religioso y saquémoslo a la venta, ¿cierto? Tal vez algunos dirán eso. O podemos decir, no, es un libro que se inventaron ahí y es simplemente de lectura, ¿cierto? Pero entonces no sabemos cómo se conforma, no sabemos cuál es la formación y cuál es el canon. Y antes de empezar a ver por qué es nuestra sola autoridad, pues les quiero dar un breve recuento de cómo se hizo la Biblia. Entonces, ¿qué significa Biblia? Viene del griego biblos y significa libros. ¿Listo? ¿Y cuáles son esos libros? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, Biblia significa libros. Eso vamos a aprenderlo, eso es cultura general para todos. Ahora, ¿qué significa canon? Porque por ahí escuchamos, el canon, ¿cierto? Y a veces ni siquiera como cristianos sabemos qué es un canon. ¿Qué significa canon primero? Significa regla o vara para medir. Entonces, ¿qué significa esto, el canon? Que la Biblia es la regla o patrón de autoridad para los creyentes. O sea que acá está toda la doctrina que necesitamos. Si alguien nos viene a hablar una doctrina diferente, tenemos que ir a la Biblia a ver si es una doctrina
que nos dice Dios que es verdadera o no. Ahora, ¿cuál es el canon de las Sagradas Escrituras? Hay 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. O sea que el canon de las Sagradas Escrituras se divide en dos. Esto es el canon y se divide en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento. 27 en el Antiguo, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. ¿Y ahora a qué se refiere canonización? Se refiere al momento en que los libros obtuvieron la condición de Sagradas Escrituras, los patrones de autoridad para la fe y la práctica. Lastimosamente, esta canonización que es dada por Dios, muchos hombres se dan el atributo a ellos, ¿cierto? Entonces dicen que es inventada por ellos, por el humano, ¿cierto? Cuando Dios es el que pone a todos los varones en su infinita voluntad para hacer la palabra de Dios. Entonces, si alguien viene a atribuirse esto como humano, como, es que nosotros somos de esta parte de la religión que hizo la Biblia, o que hizo el canon, ¿qué debemos decirle? No es así, porque es voluntad de Dios. ¿Quién inspiró la palabra? Lo hemos visto muchas veces. El Espíritu Santo, ¿cierto? O sea, que el hombre no tiene por qué darse la atribución de que hizo el canon. Lastimosamente esa canonización en la historia muestra que alguien dijo, sí, son los libros, ¿cierto? Pero mucho tiempo antes, otros antes de ese ya estaban practicando esos libros, porque ya sabían que era palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se organiza la Biblia? El Antiguo Testamento está escrito, lo escribieron principalmente en hebreo, y algunas porciones de Esdras, Nehemías y Daniel en arameo. Qué lindo, ¿cierto? Vamos a ver que la palabra no se contradice y fue escrita por el Espíritu Santo en varios idiomas y nunca se contradice. Más de 40 autores están acá y ninguno de ellos se contradice en nada. O sea, es increíble cómo Dios hace su palabra. Y eso lo debemos entender nosotros, por eso está en nuestra autoridad. Se divide en 3 secciones, es muy lindo saberlo, eso después lo leen, ¿cierto? Pero se divide en la ley o la Torá, se divide en los profetas del Antiguo Testamento y en las Escrituras. Eso después, esto que se los digo es para que ustedes también empiecen a escudriñar y empiecen a leer sobre la Biblia, porque es muy importante. ¿Por qué se divide? ¿Cómo se divide? ¿Cierto? Y es muy lindo saber, porque así le hacemos exégesis a todas las cosas y escudriñamos las Escrituras y vemos cómo se escribió y cogemos el mensaje que Dios a veces nos quiere decir. El orden de la Biblia está basado en la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Es la traducción griega del Antiguo Testamento. Entonces, recordemos que se había escrito en qué idiomas? Y hebreo, ¿cierto? Y la Septuaginta, entonces los griegos cogieron, los que estaban allá, los feligreses, los creyentes en Cristo, cogieron la palabra y la tradujeron al griego, y esa se llama la Septuaginta, que es muy importante, eso lo vamos a escuchar. Cuando estemos hablando con otras denominaciones nos van a decir eso, y esta es la Biblia que se hizo primero en otro idioma diferente a hebreo y arameo, Septuaginta. El problema de esta Septuaginta es que tiene unos libros que les pusieron apócrifos, ¿cierto? Y los ponían solamente por interés, pero vamos a ver que en el transcurso del tiempo unas denominaciones los cogieron como palabra, cuando en la Biblia hebrea, o sea, la de los judíos, nunca estuvieron. Entonces ahí empezaron problemas, ¿cierto? Sincretismo religioso, a veces le decimos así, que cogen cosas de otras religiones y las vuelven propias, haciendo una nueva religión. Entonces, Septuaginta. Ahora el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma se escribió? En griego. Y se divide en libros narrativos, epístolas paulinas. Dato importante, él escribió 13. 13 es el que escribió más en el Nuevo Testamento, ¿cierto? 13 epístolas
y las 3 epístolas generales. Entonces se divide en 3: en libros narrativos, las epístolas paulinas y las epístolas generales. Y así lo vemos, ¿cierto? Y Apocalipsis, pues, que pero así lo vemos, ¿cierto? Cuando leemos la Biblia, así son los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y el evangelio complementario es Juan. Después sigue el libro de los Hechos, que es el libro narrativo, después las epístolas paulinas, y terminamos con Santiago, Pedro, Juan, Judas y Apocalipsis. Entonces así más o menos es el orden. Entonces nuestro canon, el que nosotros seguimos, es el judío, y es de 39 libros. Es igual al canon judío, pero cuando vamos al canon judío, me llamó la atención porque, bueno, tenemos 39, pero el canon judío tiene 22 y algunos libros 24 y nosotros 24. Y decía, pero ¿qué es esto? Entonces ahí fue cuando empecé a investigar. Y resulta que, por ejemplo, nosotros tenemos acá en el libro uno que se llama Los Profetas Menores, y son 12, y ellos cuentan ese libro como uno. Entonces 39 menos 12, ahí ya van 27. Entonces tenemos, cuando nos vienen a decir eso, ¿qué decimos nosotros? Tenemos el mismo canon judío. Y esa es la palabra de Dios, que no nos podemos desviar. Y ahorita vamos a ver por qué muchos varones decían, debemos seguir el canon judío, a pesar de ya empezar a venir al nuevo mundo. O sea, siempre Dios pone varones que defienden por medio del Espíritu Santo su palabra, para que no se hable cosas diferentes. Entonces, el obispo de Alejandría, Atanasio, en su carta pascual del año 367, instituye a las iglesias a seguir el Nuevo Testamento de 27 libros. Ya en el año 327 teníamos 367 teníamos listo el Nuevo Testamento. Y ya sabíamos que era palabra de Dios. Y en el año 382, Dámaso fue el encargado de instruir el canon. Lean la historia de la Biblia, porque van a encontrar lo lindo, cómo Dios utilizó a todos estos varones, así como vemos los testimonios de la Biblia, para crear su palabra. Porque Él lo sigue utilizando. A veces escucha a un pastor y dice, el libro de los Hechos lo seguimos escribiendo, nosotros en nuestras vidas, porque la iglesia sigue el hecho de los apóstoles, y nosotros seguimos viviendo, pero no porque le vayamos a añadir, sino porque la estamos poniendo en pan, como hacían ellos. En la Reforma, como les dije al principio, se consideran las palabras de Jerónimo. ¿Quién era Jerónimo? Ahora acá viene otra Biblia, ¿cierto? Otro nombre de la Biblia muy importante, que es la Vulgata. ¿Cuál es la Vulgata? La primera Biblia católica. Pero Jerónimo, obviamente era católico, él dijo, que es el traductor de la Septuaginta en latín, quien sostenía que se debía seguir el canon judío del Antiguo Testamento y no el extendido de la Septuaginta. Siempre hay varones que se han puesto para proteger la palabra. Pero ya vemos que el hombre, con su sincretismo, con creerse Dios, con seguir sus propias tradiciones, han desviado la palabra. Pero Dios siempre la resguarda. Y resguarda a algunos para enseñarnos la verdad, Cristo. Como vimos las 5 zonas, ¿cierto? Porque se fueron desviando de muchas cosas, porque fueron haciendo sincretismos de libros y haciendo cosas que no debían hacer porque la palabra no lo decía. En el Concilio de Trento se oficializa la canonización en el mundo católico romano, los apócrifos. ¿Se acuerdan que se les dije? Entonces, por eso ellos tienen 7 libros más que nosotros, y esos se llaman deuterocanónicos. ¿Qué es deuterocanónicos? Segundo canon. O sea que ellos tienen 2 cánones. Y eso lo hicieron en el 1546. O sea, después de que ya teníamos ellos, en contraposición a la Reforma, dijeron, bueno, para explicar nuestras posturas, ponemos estos libros católicos, después de 1500 años.
¿Por qué? Porque había un hombre que se llamaba Martín Lutero, que era un fraile católico, que se atrevió a leer la Biblia. Él, en esa época, se atrevió a leer la Biblia. Y él quería pruebas bíblicas a doctrinas extrañas, como salvación por obras, misas a los muertos, indultos y muchas cosas más. Entonces vemos cómo Dios va sacando esos valores. Y en esa época bien difícil, porque habrían cruzadas, habrían inquisiciones, incluso a él lo excomulgaron, él lo iban a matar por sus posturas contra esa iglesia. Como dice la palabra, por mi palabra te van a perseguir, ¿cierto? Y todos estos varones se enfrentaban a estas cosas. Pero él quiso leer la palabra y salir, como dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ese es Martín Lutero. Estos libros los pueden leer. Nadie les va a decir que es pecado. Además que sabemos que nosotros no somos salvos sino por la gracia de Dios, como lo vemos ahorita. Pero los pueden leer, no hay ningún problema. Son libros históricos de información que fueron escritos en un periodo de tiempo, ¿cierto? Que fue cuando se cerró el canon, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es el silencio, más o menos de 400 años, donde se dice que nunca Dios apareció. Se llama el silencio de Dios, ¿cierto? A sus profetas. Pero los pueden leer. Eso no tiene ningún problema, son 7 más. Ellos tienen entonces en su Viejo Testamento 7 libros más. Nosotros tenemos 39, ellos tienen 46. Pero el de nosotros es el judío, o sea, el que siempre estuvo. Ahora, si alguna vez han leído, nosotros tenemos una declaración de fe. Y acá ya vamos a empezar con palabra. Y el punto número 7, ¿qué nos dice? ¿Lo han leído alguna vez? Acá afuera al lado de la puerta está el péndulo, declaración de fe. Y dice: creemos que la Biblia está compuesta por 66 libros divididos en el Antiguo y Nuevo Testamento, que fueron sobrenatural y plenamente inspirados por Dios en su forma original y constituyen así la palabra infalible de Dios. Recordemos que hay algunos acá que les dicen infalibles a los hombres. ¿Y quién es el único infalible? Dios. No hay ningún humano que sea infalible. Incluso a veces dicen que en cuanto a doctrina, o sea, a las cosas de Dios, son infalibles. ¿Qué les parece? Pero para nosotros, ¿quién es el único infalible? Dios. Yo lo dice nuestra declaración de fe. Y la revelación completa del camino de salvación para el hombre y su única regla de fe y conducta cristiana. Entonces ahí lo estamos viendo. Sola Escritura. Punto número 7 de nuestra declaración de fe. Y tenemos varios versículos. Si tienen las Biblias, para que empecemos. Acá ya vamos a ingresar a palabra. ¿Qué es lo que nos dice la palabra sobre la sola Escritura? Segunda de Timoteo. Esta es muy común, la hemos escuchado mucho. Segunda de Timoteo 3, versículos del 16 al 17. Y dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Por quién? Así que, ¿a quién tenemos que creer? ¿Al mundo o a la palabra? Es inspirada por Dios, o sea, ningún humano tiene aquí nada que ver. Todo lo que hicieron los humanos es porque Dios lo inspiró. Sean católicos, sean de otras denominaciones, Dios siempre lo inspiró. Y útil para enseñar, para reacudir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí hay una palabra muy bonita, para que sea, ¿qué? Perfecto. Si vamos a ser perfectos, ¿por qué tenemos que ir a otra autoridad que nos enseñe a ser perfectos? Y Dios nos lo está diciendo en su palabra. Y enteramente perfectos para toda buena obra. O sea, para nuestra vida. Si queremos aprender a alabar a Dios, porque hay veces decimos, ¿cómo alabo a Dios? Vamos a los salmos. Si queremos comportarnos bien con los hombres y en la sociedad, vamos a Proverbios. Y empecemos a poner esas cosas en práctica. Entonces, enteramente preparados para toda buena obra. Salmo 119:1. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Quiénes van a ser bienaventurados? Los que andan en la ley de Dios. ¿Y cuál es el perfecto camino? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesús. O sea, que lo que nos desvíe de ahí, que sea anatema. Y anatema es separado de Dios. Colosenses 3:16. Todos estos son versículos de nuestra declaración de fe. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En toda sabiduría, toda. O sea, todo lo que queramos estudiar, acá vamos a encontrar las respuestas. Toda la sabiduría. Por eso es nuestra única autoridad. Juan 14, del 22 al 26. Juan 14, del 22 al 26. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama. ¿Estamos guardando la palabra de Dios o estamos yendo por el mundo? Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿quién nos enseña? El Espíritu Santo. ¿Y quién nos recuerda? El Espíritu Santo. Así que esto no es escrito por hombres, ni la autoridad es por hombres, es el Espíritu Santo. Y lo otro, si decimos que amamos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? A Cristo, su palabra. Y si no la va a recordar, pero no es que nosotros la sepamos acá, sino que no de inmediato, sino que nos la va a ir diciendo. ¿De dónde? De su palabra. Y Él nos va a coger y nos va, con amor, como alguna vez le dijo a Tomás, ¿cierto?
Tengo que meter el dedo en la llaga para poder creer. Vino Jesucristo y le dijo, bueno, métela. ¿Qué le dijo después? Más bienaventurados los que no ven y creen. Hay veces queremos milagros y los vemos y no creemos. La misma Biblia nos lo enseña. Imagínense ver un mar separarse en dos, pasar en seco, y apenas pasaron ya estaban discutiendo con Dios. Y a veces no nos pasa eso a nosotros. Salimos de un problema y empezamos con otro. Pero ¿por qué a mí? Dios, ¿qué hice? Y nos saca en limpio. Entonces ya, y el último que es de la declaración de fe, segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Y acá vamos a ver lo que les he venido diciendo, ¿cierto? Que no es de interpretación privada, ni de humanos, ¿cierto? Ni del beneficio que ellos quieran para su denominación. Segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, no es nuestro razonamiento ni nuestra conveniencia, ¿cierto? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ves? Ahí vemos quién es el que nos trae esta palabra, el Espíritu Santo. Otros la escribieron, claro. Dios utiliza todas las maneras para poder llevar su palabra. Y otros la escribieron, inspirados por él. Así que no es de interpretación privada. Ahora quiero que se imaginen esto. Muchas veces cuando vamos al funeral de alguien y alguien se muere, hay veces que hay conversaciones de ¿para dónde va? ¿Cierto? Y algunos dicen, sí, se va para el cielo, se va para el infierno. ¿Qué dicen otros? Se va para el purgatorio. O otros dicen, voy a reencarnarme en otra persona. Entonces todos tenemos muchas creencias diferentes. ¿Y por qué tenemos esas creencias? Porque tenemos otras autoridades. Porque alguien me lo dijo. O porque simplemente crecí en un lugar donde se seguía esa tradición y nunca fui a escudriñar las escrituras por mí mismo, porque nunca me enseñaron. Entonces escuchamos tantas cosas solamente en esa doctrina. Ahora, ¿por qué creemos lo que creemos? Cada uno tiene miles de creencias sobre muchos temas y nos basamos en varias fuentes de autoridad para sostener dichas creencias. Desde la perspectiva cristiana, las creencias de mayor trascendencia tienen que ver con Dios y nuestra salvación. Esas son las dos principales, ¿cierto? ¿Quién es Dios y cómo nos salvamos? Si leemos la historia, allá en la Reforma, vamos a ver que la salvación fue una de las principales cosas porque se hizo la Reforma, ¿cierto? Y luego la Contrarreforma. Entonces, la trascendencia tiene que ver con Dios y nuestra salvación. Según la enseñanza bíblica de sola Escritura, la única fuente inerrante e infalible, ya lo vimos en nuestra declaración de fe, para encontrar respuestas a estas preguntas es la palabra de Dios, las Escrituras. Nos tiene que quedar hoy claro. No es lo que me diga el pastor de la calle, no es lo que me diga el pastor por interpretación propia, para beneficio propio, o Camilo para beneficio propio. Son las Escrituras. Claro, tiene que quedar. Esta enseñanza no es popular.
sí que tiene contradicciones y sí que desde 1500 han habido muchas muertes. Y en el transcurrir también de la época, con las inquisiciones, con las cruzadas, también. Muchos mártires por seguir solo la palabra de Dios. Por eso hay que leer, saber de la historia en limpio. No solamente quedémonos ahí, porque nos vamos a ver cómo todos estos mártires, así como Esteban, en el libro de los Hechos, lo apedrearon por expresar la fe delante de los judíos que supuestamente se sabían las escrituras, así también murió mucha otra gente. Hoy en día sigue levantándose oposición a la autoridad de las escrituras. El posmodernismo quiere relativizar toda creencia. No hay una verdad absoluta, dicen ellos. ¿Y qué dice Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si vamos a la palabra, tenemos una verdad absoluta. Así que el mundo, cuando venga el mundo a decirnos que no hay una verdad, que le vamos a decir, claro, Cristo. Cristo es la verdad. Afirman sin notar la ironía. Otros creen que la ciencia prueba que la Biblia está equivocada, y hay algunos que afirman que una tradición oriental nos puede orientar mejor que una colección de 66 libros anticuados. También están los que argumentan que las escrituras no valen la pena porque no ven una relevancia inmediata y práctica para sus vidas en las enseñanzas de la Biblia. Esto es porque lo queremos a nuestro tiempo y no entendemos que el tiempo es de Dios. Por eso hay que ir a las escrituras, Él es soberano. Entonces ahí vemos a los ateos que están buscando tantas ideas que Dios no existe. Cuando vemos que del 90 al 94% de los premios Nobel aceptan que hay un creador de ciencia, de matemáticas, de lo que quieran. Porque ellos ven que es imposible darle al azar la creación. Nosotros, ¿cómo nos sentimos? O sea, mirémonos a nosotros mismos. ¿Qué tan perfecto es Dios? Nosotros no somos el azar. Somos voluntad de Dios porque somos sus hijos. Recordemos que Él nos dio una identidad y nos dio una autoestima. La autoestima es que somos importantes para Él. Y la identidad es que somos sus hijos. Todos tan diferentes, pero Él tan perfecto. Todo ponerlo en su sitio y hacernos venir a escuchar su palabra en su momento, no en el momento de los demás. La doctrina de la sola escritura está siendo más atacada que nunca. Por lo tanto, necesitamos recuperarla y afirmarla una vez más. Un entendimiento sólido de esta doctrina nos dará más firmeza en medio de las tormentas y nos ayudará a decidir sobre asuntos doctrinales y éticos. Acá. No lo que digan los humanos, las tradiciones humanas. Nos guardará también de un individualismo malsano y por encima de todo nos llevará a entender la salvación. Qué tan importante es entender eso, ¿cierto? ¿Para dónde nos vamos después de la muerte? Antes cuando estábamos en el mundo no vivíamos con miedo, con incertidumbre, ¿para dónde nos íbamos a ir después de morirnos? La Biblia nos dice que solo hay dos caminos, que todo el resto se derrumba. Dos caminos, no me estoy refiriendo al camino que es Cristo para llegar a Dios, hay dos caminos después de la muerte. Y Jesucristo nos lo enseña en el Lázaro y el rico. El infierno y el seno de Abraham, que es el cielo, para esperar el juzgamiento. O sea, hay dos, y hay una cima, un hueco.
Y cuando le dice el rico, llame a Lázaro para que vaya donde mis hermanos, ¿qué le dice Abraham? No, ahí hay un hueco, no pueden pasar y tampoco pueden ir al otro lado, tampoco pueden ir al mundo de los vivos. O sea que ahí que se cae toda intercesión de muertos que nos hayan enseñado. Entonces, si sabemos que aceptando a Cristo de corazón, reconociendo que somos pecadores y que estamos en un camino de santificación, lo estamos esperando a Él para que venga por nosotros. Pero si nos morimos, ¿para dónde vamos? Y vamos a fallar. Porque nadie es perfecto. Ninguno de los que estamos acá somos perfectos. Ni lo vamos a hacer hasta que llegue Él, Señor. Pero estamos en ese camino y ya aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, ya llegamos, como dijo la pastora, recordemos de a dónde nos sacó. Y entender esa salvación es muy lindo, porque cuando entendemos esa salvación nos libramos de todas esas cadenas y pesos que nos llevaban para ser salvos, para llegar al cielo. Todo eso lo tiramos para atrás y nos sentimos livianos y ya podemos vivir con gozo. Pero eso solo lo dice la palabra, por eso hay que entender la palabra. El mundo siempre nos va a decir que la salvación es por obras, porque así están acostumbrados. Mientras más hagas, más ganas. Pero así no trabaja Dios. Así que entendamos la salvación. Ahora vamos a definir la sola escritura, que yo creo que ya van entendiendo qué es, ¿cierto? La reforma protestante tuvo que ver con dos asuntos primordiales que llevaron a la ruptura entre la Iglesia católica romana y la Iglesia protestante. La justificación por la fe sola, no obras, ¿cierto? Que es la sola fide, de eso vamos a hablar después, la cual supone las doctrinas de sola gracia y solo Cristo, ¿cierto? O sea, la sola fide supone esas dos, la sola gracia y solo Cristo, porque ¿qué es lo único que nos salva? Cristo. Y somos salvos por gracia. Entonces, la fe sola, la confianza en Cristo, es lo único que nos va a salvar. Recordemos que la gracia es un don, pero también es Cristo. Entonces, ahí están las dos. Y las escrituras como la autoridad final para nuestra fe y vida, son la escritura. O sea, de allá, de esa época de la historia, fue donde se dijo, bueno, ¿qué está pasando acá? Porque estamos haciendo como no es, como lo que Cristo quiere. Y qué lindo entender cuando la salvación es por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿No es muy lindo saber que yo no tengo que hacer las cosas para encontrar el cielo, sino que ya las hago por amor a lo que hizo Cristo ahí? Yo ya dejo de mentir no esperando que me voy para el cielo. Yo ya dejo de mentir porque Cristo murió por mí para ese perdón. Entonces ya no tengo esa cadena que me está diciendo, no mientas porque te vas para el infierno. Entonces ya no estoy con esa opresión en mi corazón, no tengo que mentir porque voy para el infierno. Ya estoy libre y ya vivo con gozo, haciendo las cosas que debo hacer. Esa es la libertad que nos da Cristo. Y esa es la gracia. En términos técnicos, hablamos de la justificación por la fe sola como el principio material y la sola escritura como el principio formal de la reforma. ¿Qué significan esos términos? El principio material es el que tiene que ver con el material del cual está hecho algo, mientras que el principio formal es la estructura que le da forma a su asunto, como el cauce de un río que lleva a las aguas por un camino. O sea, ¿cuál es lo material? Dios. ¿Y cuál es
¿Y cuál es el principio formal? La palabra. Entonces hay que conocerlo para llegar a esos dos principios. En el caso de la Reforma, el principio material sobre el cual se divide la iglesia tradicional y la iglesia protestante fue la doctrina de la justificación. Porque los que empezaron a leer la ley, la palabra, se dieron cuenta que la justificación no es por obras, por nada que nosotros hagamos. La Iglesia Católica definió finalmente su postura en el Concilio de Trento, 1547, que fue la Contrarreforma, al explicar que la justificación no solo es el perdón de pecados, sino también la santificación y la renovación del hombre interior por la voluntaria admisión de la gracia y dones que le siguen. Esto quiere decir que para ellos la salvación es por aceptar a Cristo y por obras. En la Contrarreforma. Por su parte, los reformadores la entendían solo como la imputación de la justicia de Cristo al creyente por la fe. Aleluya. Y eso es lo que nos dice la palabra. Nosotros no tenemos venir acá cada 8 días, no nos hace salvos o más santos. Venir acá es porque venimos a aprender de la palabra y ponerla en práctica. Para salir al mundo, a llevar el Evangelio a todas las naciones, con nuestra vida, con nuestro testimonio. Yo puedo hablar acá todo el tiempo del pecado, pero ustedes salen y me ven afuera con otra mujer, o me ven borracho maldiciendo al Señor. ¿Qué estamos haciendo como cristianos? Como dice la palabra. Si estamos llevando el Cristo que nos habita, si estamos perdonando, si estábamos viviendo en adulterio, si nos estábamos casando. Adulterio, fornicación. Si estamos perdonando, nos estamos perdonando nosotros, estamos perdonando al enemigo, estamos ayudando al enemigo. Eso lo estamos poniendo en práctica. Estamos dejando nuestra vida pasada. ¿Qué dice la palabra? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué lindo. Qué lindo saber que Dios, supongamos que alguien tiene, no sé, ya le van a quitar los emeritus points de la licencia, ¿cierto? Y tiene que trabajar. Y qué lindo fuera que llegara, no sé, un primer ministro y le dijera, bueno, todos los que tienen 13 emeritus points quedan en blanco. Ya, vayan a manejar. Pero no lo vuelvan a hacer. Así no nos dice Cristo. ¿Qué le dijo a la que cogieron en adulterio? ¿Dónde están los que te juzgaban? Se fueron, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques. Esa hoja que tenemos, ese récord que tenemos de pecados, todos, está en blanco cuando aceptamos a Cristo. Porque Dios ya no nos mira a nosotros como los pecadores, sino que nos mira a través de su Hijo, como santos. Y eso es lo que nosotros tenemos que agradecer con nuestro testimonio. Testimonio significa manera de vivir. Manera de vivir. Entonces ya vimos,
Y ahora acá viene otra vez Lutero. Lutero llega a entender la justificación por la fe a través de su estudio de la Escritura, específicamente de los Salmos, Romanos y Gálatas. Ahora imagínense a él en esa época, católico romano, peleando con todos ellos. Además, que cuando él era fraile, dice la historia que él iba por un camino de una ciudad a otra y había una tormenta muy grande. Él antes era abogado, había estudiado para leyes, y había una tormenta muy grande. Y le dijo a uno de los santos que había en esa época: si tú paras esta tormenta, me hago fraile. Y paró la tormenta, y él no se murió. Eso es lo que él cuenta. Y él, después de leer las Escrituras, se empezó a dar cuenta que todo eso solo proviene de Dios. Dios lo estaba preparando para eso, para que después le diera toda la gloria a Dios, incluso de las cosas que le pasaron anteriormente. Recordemos que el enemigo también hace prodigios y señales. Y muchas veces eso nos desvía de Dios. Pero él se fue y Dios utilizó eso para que él fuera, se convirtiera en fraile, leyera las Escrituras y luego se diera cuenta de la verdad. Cristo. Lindo cómo utiliza Dios todas esas personas, ¿cierto? Para darnos a entender a nosotros la verdadera palabra, la Escritura. Él pensó por un tiempo que la Iglesia católica escucharía sus ideas, pero una disputa en 1519 con el defensor del catolicismo Johann Erik lo llevó a comprobar que eso era imposible. El corazón de piedra, ¿cierto? Muchos de nosotros nos ha pasado. Es un milagro cuando alguien se convierte a Cristo y viene de allá. Porque ¿qué hizo él para convertirse? Leer la palabra. En mi testimonio, cuando yo me casé con Diana venía de allá. Y tuvimos muchas discusiones. Yo no leía la palabra tampoco. Yo era un cristiano muy tibio. Y con Diana teníamos discusiones doctrinales, las decía, ¿cierto? Veneración a los santos. Entonces yo le mostraba los 10 mandamientos. Y ella me decía: no, pero es que es la Biblia suya, protestante, lo que siempre dice. Iba la Biblia de ella, el mismo Éxodo 20. Recordemos que lo único diferente son 7 libros, pero el resto son lo mismo. Y ella se me ponía brava, así, saltaba como está diciendo acá. Y una vez un pastor me dijo: Camilo, es que lo estás haciendo mal. Léele la palabra. Y yo, ¿cómo le voy a leer la palabra? No sé, invéntese. Yo tengo una Biblia que se llama Tardial. Y esa Biblia, tú la lees todos los días, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los días un pedazo con un devocional. Y para acabar de ajustar, empezamos en Éxodo, con los 10 mandamientos. Y Diana solita se fue dando cuenta. Y ella me fue diciendo: y eso dice la palabra, pero es que a mí nunca me enseñaron, es que nunca nos enseñan a leer la Biblia. Y acá está una sierva del Señor, gracias a Dios, con ganas de conocer a su Señor, y tiene sus dificultades, y nosotros tenemos nuestras dificultades, pero se ve las ganas de conocer a su Señor, de alabarlo. Y así somos todos, acá nos ha pasado todo eso. Pero vemos que la historia se sigue repitiendo. O sea, no somos los primeros que vamos y le hablamos a un católico y ¡pah! Nos da la cachetada, váyase de acá. Porque ese es el corazón de piedra que hay.
porque todavía no es, muchas cosas pueden pasar, ¿cierto? No es el momento. Entonces, debemos de respetar la soberanía de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Cuando no te escuchen, sacude la sal y vete. Llevemos la palabra con alegría. Pero nos vamos a encontrar los que no quieren. Sacudámonos y dejemos de soltar perlitas. Difícil, porque hay veces que uno quiere entrar en contienda, ¿cierto? Y respetar su fe. No, no es el momento ya. Cuando empieza la discusión nadie va a entender. Porque cada quien tiene su postura. Ahí se acabó. Entonces, apartémonos de ahí. Lo llevó a comprobar que eso era imposible. Es más, los argumentos de Eck lo impulsaron a examinar el fondo de su fe. La pregunta que se hacía era, ¿quién? Lutero. ¿Cuál sería su autoridad final? ¿El Papa o las Escrituras? Ya se los había dicho. Y hay otras denominaciones que tienen otras autoridades diferentes a las Escrituras, ¿cierto? Porque tienen otros libros, el Mormón tiene otro libro, los Testigos de Jehová tienen otro libro, ¿cierto? Los anglicanos, que son parte del protestantismo, también tienen otros libros, ¿cierto? Diferente a las Escrituras, entonces siguen tradiciones humanas. Y otra fuente de autoridad, por ejemplo, el catolicismo, no solo el Papa, sino que ellos igualan, y ya lo vamos a ver ahorita, las tradiciones humanas con las Escrituras. Y la tradición humana es lo que dice el hombre. O sea que si el Papa llega a decir que existe el limbo existe, hacia acá no esté. Y si el Papa dice que el limbo no existe, no existe. Y resulta que sí, lo quitaron en el 2006. Entonces toda esa gente se murió como engañada, por eso. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sexo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y muchas veces cogemos esa palabra, es que para chismes. Pero es que él tiene que saber la verdad para que se libre. No, ¿cuál es la verdad? La palabra. No el mundo, no las cosas del mundo. Eso no interesa. Jesucristo nunca se refirió a esas cosas. Porque si seguimos la verdad y alguien nos está engañando, ¿nos vamos a dar cuenta o no? Cristo nos lo va a mostrar. Si alguien nos está mintiendo, ¿nos vamos a dar cuenta? Claro. Entonces, ¿cuál es la verdad que tenemos que conocer? Cristo. El resto son chismes. Entonces, la expresión de su nuevo principio formal se hizo pública. ¿De quién? De Martín Lutero, en la Dieta de Worms, en 1521. Una reunión imperial en la que Lutero estaba siendo juzgado. Pues ya lo estaban juzgando, claro, él estaba en contra de todo lo que se venía llevando. Ahora lo iban a juzgar para matarlo, porque así eran las inquisiciones. Se montaba la inquisición para matarlo, porque no le servía. Y desde ahí, si vemos la historia que estaba haciendo la religión en esa época, aunque Dios utilizó a la religión católica para esto, vemos que en el transcurso se fueron desviando. O sea, tampoco quiere decir que Dios no los haya utilizado a ellos, porque es su soberanía. Y ellos tienen valores que nosotros también compartimos. En lo único que se fueron desviando, ya vimos, fue en la justificación y en lo que es Dios. Y a quién tenemos que adorar, ¿cierto? Porque se fueron desviando, sincretismo religioso se llama. Y vamos a ver qué es lo que él dice cuando iba a ser juzgado. A menos que se me convenza por testimonio de la Escritura o por razones evidentes, puesto que no creo en el Papa y en los concilios de la Iglesia Católica Romana, estoy encadenado por los textos de la Escritura que he citado y mi conciencia es una cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada. ¿Qué quería decir él? Que no me puedo retractar.
Él ya estaba tan convencido de su fe en la sola escritura, de lo que le estaba enseñando el Espíritu Santo, que ya estaba como los apóstoles, dispuestos a morir. Estuve leyendo de ellos y me impresionó mucho el de Judas, no el Iscariote. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba enfrente leyendo el libro de Isaías, que lo iban a tirar por un monte? A Judas lo tiraron de allá. No murió. Y como se dieron cuenta, lo fueron a matar. Andrés, en Grecia, lo pusieron boca abajo, crucificado en X, y lo amarraron con cuerdas para que no muriera. Estuvo 2 días predicando el Evangelio. Ese es el gozo que vamos a sentir cuando nos vayan a perseguir. Y así estaba Lutero. Y nos van a perseguir. En esta nación no lo hemos visto, pero en muchas naciones los persiguen. En China los matan, los meten a la cárcel. De eso estaba leyendo también. Y ya hay pastores allá con kits listos para irse para la cárcel, porque saben que si los cogen para allá van. Y los van a perseguir, los van a perseguir. Eso es lo que dice la palabra. Estamos buscando es que nos arrebaten, ¿cierto? Pero van a perseguir. Y está pasando. La palabra la persiguen por toda parte. Nuestros valores los persigue el mundo. Y nos señalan, y nos dicen anticuados, está muy viejo. Pero es la palabra, es la palabra. Ya vemos lo que está diciendo hoy. Más adelante en Berna, en 1528, en una disputa entre católicos y protestantes, se sintetiza: la Iglesia de Cristo no formula ninguna ley ni mandamiento aparte de la palabra de Dios. Por tanto, las tradiciones humanas no son obligatorias para nosotros, excepto en la medida en que estén fundamentadas en la palabra de Dios o prescritas en ella. ¿Qué tradición tenemos nosotros? Por ejemplo, la cena. Está escrita. Está escrita, ¿cierto? ¿Qué otra tradición tenemos? Venir acá. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Cristo primero en la cena? Hacer esto en conmemoración de mí. Venir acá, ¿qué dice también la palabra? Congréguense, no como otros tienen por costumbre. Entonces vamos viniendo, ¿cierto? Vamos haciendo tradición. Pero es porque lo dice la palabra. Y no porque, vuelvo y se lo repito, eso tiene que quedar muy claro, no porque vengamos acá como tradición, vamos a ser salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Apréndanse. Y esto no de vosotros, pues es don ¿de quién? De Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie. Por eso nadie se puede dar la gloria de esto. De esto. De esa manera podemos concluir que la sola escritura enseña que la única autoridad infalible hoy en día es la escritura. Ahí está definido. ¿Qué es la sola escritura? Nuestra única autoridad infalible. ¿Y cuál es esa autoridad infalible? La Biblia. Esa es nuestra doctrina. Y no sale más. Y así es como nos basamos en Emmanuel. Ya vimos nuestra declaración de fe. ¿Cómo sacamos la declaración de fe? De la palabra. Nosotros no nos desviamos de ahí. Otras cosas que digan los hombres no van con esa doctrina. Sola escritura. Por tanto, toda enseñanza y práctica debe ser evaluada a la luz de la palabra de Dios.
¿Cuál es la palabra de Dios? Esto. Y si en algo se desvía de esa autoridad, debe ser rechazada. Eso lo dice Pablo, ¿cierto? Si un ángel o nosotros les predicamos un evangelio diferente a este, sea anatema. Anatema. Una autoridad final es inevitable. Una. Y ya vamos a ver, porque muchas veces nos guiamos por otros tipos de autoridades, y entre esas está nuestra propia opinión o nuestra experiencia. Entonces vamos a ver esos tipos de autoridades, para que las empecemos a visualizar y así despejarlas. 500 años después, este principio formal sigue defendiendo la diferencia entre los cristianos y los católicos romanos. Vamos a ver qué dice el catecismo romano. Recordemos, ellos tienen las tradiciones y también se rigen por su catecismo, por todo lo que han hecho en todos estos 1500 años. El catecismo de la Iglesia Católica resalta los términos del debate, que los términos del debate no han cambiado a hoy, sigue lo mismo, pues afirma, el catecismo 81 dice, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Eso lo tenemos nosotros, ¿cierto? Ahora, y le añade, la tradición recibe la palabra de Dios, la tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los sucesores? Todos los de la Iglesia Católica, o sea, todos los sacerdotes y todos los frailes y todo eso, o sea, ellos son los encargados de llevar la palabra, no su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Nosotros. ¿Y qué dice la palabra? ¿Quiénes pueden llevar el evangelio? ¿Qué nos dice Jesucristo? Ir por todas las naciones y predicar el evangelio. Entonces nadie puede secuestrar esta palabra. Nadie. Dice el Catecismo 82. De ahí resulta que la iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, nos saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. No. Y así las dos, o sea, las tradiciones, así las dos se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. O sea, las dos, tanto las tradiciones humanas como la palabra de Dios, ellos la reciben con el mismo espíritu de devoción. O sea, para ellos son infalibles. Y si nuestro propio denominación, y si lo que acabamos de ver en la Biblia de sola escritura, es que nuestra única autoridad es la palabra de Dios. Si lo leemos, ¿cómo nos debemos comportar? ¿Como Martín Lutero o seguir con ellos? Eso, como Martín. Es que no está claro. Y recordemos que él leyó 3 libros, fue suficiente para librarse de todas esas cadenas que lo venían atando. Lean la historia de él, es muy bonita. El hombre un día se confesó 3 días seguidos. Y él decía, y salí de esa confesión y seguía igual. No sentía el perdón, no sentía la tranquilidad. El hombre se flagelaba él solo por sus pecados, porque lo mandaban a las penitencias. Y cuando conoció esto, entró en paz, porque ya sabía que era salvo por gracia. Lean esta historia. Es muy bonita, es muy bonita. Al leer estas afirmaciones, la pregunta que surge es, ¿qué pasa si la iglesia se desvía de las enseñanzas correctas de las escrituras? Si hay un conflicto entre lo que la iglesia enseña y la escritura, ¿qué se podría hacer? Si se lee la doctrina católica, se concluye de esa manera. En el catolicismo romano, la tradición y dogmas terminan imponiéndose sobre la Biblia. Y lo vemos. Por eso muchas veces es difícil hablar con ellos.
porque las tradiciones y los dogmas de ellos son difíciles de sacarlos, porque está por encima de, y allá es difícil sacarlo. Por eso hay que tenerles mucha paciencia, y también en el mundo, porque ellos van a tener sus propias creencias. Ahora, ya vimos una tradición basada en las humanas, grande, general. Ahora vamos a ver cuál es nuestra máxima autoridad también en lo personal. Esta es muy importante, porque quiero que cada uno de ustedes mire y evalúe su vida pasada para saber en qué creían. Solo una autoridad puede ser final para determinar una cuestión de fe. De manera amplia, podríamos hablar de varios candidatos que podrían servir como esa autoridad. Entonces, ya vimos cuál es la primera autoridad, esta, la Biblia, o sea, los textos sagrados, la tradición, ya vimos con el ejemplo anterior, la razón o la experiencia. En el momento de decidir un asunto sobre la creencia, que patente cuál es nuestra máxima autoridad, lo que dijimos ahorita, vamos al funeral, hablan de para dónde se va a ir el muerto, ¿cierto? Para dónde se va a ir el muerto. Y ahora nosotros decimos por qué se va a ir al cielo, al infierno, o al limbo, o para tantas cosas, o reencarnación, tantas cosas que hay. ¿Cuál es nuestra autoridad? ¿Cierto? Entonces, las escrituras, las tradiciones o la razón. Pensemos con la experiencia, lo que hayamos vivido. ¿Qué es lo que nos mueve a esa autoridad? Ahora vamos a poner un ejemplo. Piensen en cualquier cosa de la vida que hayan pasado. Yo sé que la iglesia enseña la doctrina X. Cualquier doctrina. Piénsenlo así. Yo sé que la iglesia enseña la doctrina X. Pero yo no estoy de acuerdo porque me parece que tiene más sentido la doctrina Y. ¿Ahí cómo estoy actuando? Porque esa puede ser una autoridad, si no tengo esta autoridad como única autoridad. ¿Cómo estoy actuando? Con la razón. Y eso es un individualismo y es malsano. O sea, no es lo que nos parezca, sino lo que la Biblia nos quiere mostrar. De ahí tenemos que salir. Cristo nos está diciendo, salgamos de esa razón, que es el Espíritu Santo, no tu razonamiento, es el Espíritu Santo. Ahora pongamos otra. Ya vimos individual, la razón. Y ahora vamos a la experiencia. De igual manera, si un cristiano evangélico, nosotros por ejemplo podemos decir, la Biblia enseña que habrá un castigo eterno para los no creyentes, pero yo tuve un sueño en donde Dios me indicó que eso no es así. Revela con su comentario que su máxima autoridad es ¿qué pasó con soñar? Tuvo una experiencia. Y cambió totalmente la palabra. Solo con ese sueño. Entonces tu experiencia lo está llevando a creer otras cosas. ¿Qué es esto? Y esta es la única autoridad. O sea que el sueño de esa persona, chao. Finito. O sea que mucho cuidado caer con experiencias y razones humanas. Saquémoslas de nosotros. Vamos siempre a la palabra. Estos ejemplos nos muestran que nuestra creencia depende inevitablemente de una autoridad final. En otras palabras, la pregunta que debemos hacernos no es si tenemos una autoridad final o no, sino si ella es la Escritura o no. ¿Cuál es nuestra autoridad en este momento? Lo que cada uno de ustedes está viviendo allá y les dice por su experiencia o por su razón, o si estamos yendo a esto.
Porque si a mí me pueden venir a decir muchas cosas y yo entrar a defender, pero ¿acaso estoy leyendo? Eso no creíamos nosotros antes. Casi todos venimos de la tradicional, ¿cierto? Porque nuestros países son así. Y yo sé que es maluco dar ejemplos así, pero tenemos que conocer la historia, porque también hay un dicho, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Eso es más humano, eso es verdad, hay que leer. Además, como les dije, es que si leemos la historia, vamos a escudriñar las escrituras y a conocer cosas que Dios nos quiere mostrar, para que no repitamos. Acá nos enseña mucho, como dijo la pastora ahorita, y sucedieron muchas otras cosas que no pudieron ser escritas. Eso lo vamos a ir descubriendo nosotros con el Espíritu Santo, pero no la vamos a volver palabra, porque ya vimos que si no es experiencia. Hay denominaciones que les dicen que han venido ángeles por allá en el 1800 y se inventaron otro libro. Y si vamos a la palabra cuando nos dice que cuidado con los ángeles que prediquen otro evangelio, ¿qué vamos a hacer? Me voy. Si llega otro a decirme, no, es que están las escrituras, pero este otro libro también te puede ayudar para tu entendimiento. ¿Qué dice la palabra? Ya lo vimos en Efesios 2. Suficiente. No necesitamos más para aprender de las doctrinas. Desde la Reforma Protestante, una pregunta debatida entre católicos y protestantes ha sido si las escrituras enseñan la doctrina de la sola escritura. Esa pregunta se nos la pueden hacer. ¿Será que esto nos enseña esa doctrina de que es la única autoridad? Aquí ya vamos a entrar para ver qué nos enseña ella misma de su autoridad. Ya lo vimos también en nuestra declaración de fe. Y les hice un abrebocas para que fueran entendiendo por qué es nuestra única autoridad y que ella misma define que ella es la única autoridad. La respuesta es un sí. No hay otra respuesta. Un sí rotundo. La palabra misma se define como sola escritura. Esta enseñanza es constante a lo largo de toda la escritura y quiero mostrarte, te voy a mostrar a todos ustedes algunos pasajes que lo demuestran. Vamos a ver varios del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Ahora, para empezar, vamos a leer el Salmo 119, versículos del 9 al 11. Salmo 119, versículos del 9 al 11. ¿Quién escribió este salmo? Muchos se lo dan a David. ¿Quién era David? Aquel que tenía el corazón como Dios, ¿cierto? Recordemos que David pecó, tuvo este problema de adulterio, también asesinó, pero de ahí, después de la gracia de Dios, de ahí vino Salomón, ¿cierto? Que fue el que escribió Proverbios. Entonces, vamos viendo Dios cómo utiliza personas que aun siendo pecadoras, escriben sus libros. Salmo 119, versículos del 9 al 11. Entonces ya vamos a empezar a ver cómo la misma palabra define que ella es sola escritura. ¿Listo? Dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Acaso nos está yendo con guardar tradiciones humanas, con guardar religiosidades, con guardar costumbres, con guardar nuestra ración, nuestra experiencia? ¿Con guardar qué? La palabra de Dios. Con todo mi corazón te he buscado.
No me dejes desviarme de tus mandamientos, dice el salmista. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué nos va a hacer llevar para no pecar contra Dios? Su palabra. Ninguna otra cosa nos va a desviar. Su palabra. Todo el Salmo 119 es el capítulo más largo de toda la Biblia. Tiene 176 versículos, si no me equivoco. 176. Todo el Salmo 119 resalta la importancia central de las Escrituras. Y el salmista toma la palabra de Dios como su máxima autoridad para vivir de una manera que agrada a Dios. A lo largo del Salmo, su autor anhela conocer el estatuto del Señor. Estamos anhelando conocer las cosas de Dios. ¿De verdad sí nos gusta conocer las cosas de Dios? ¿O estamos solamente por una tradición humana? Viniendo acá solamente por tradición, para sentirme bien. ¿Nos está gustando conocer las cosas de Dios? Eso solo lo da el Espíritu Santo. Nos crea diversión conocer las cosas de Dios. Nos sentimos tranquilos con amor. Él considera las palabras de Dios como el estándar para entender toda la vida. Dice uno de los que escucho, el manual de instrucciones para vivir, ¿cierto? Este es nuestro manual de instrucciones para vivir. Tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Eso lo dice el versículo 151. Tú estás cerca, Señor, y todos tus mandamientos son verdad. Así que ahí se tumba todo de lo que digan, no hay una verdad absoluta. La misma Biblia, que es la autoridad, ella misma está diciendo, todos tus dichos, tus mandamientos son verdad. ¿Y quién es esa verdad? Cristo, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora ya vimos Salmos. Vamos a Isaías. Vemos cómo toda la palabra debe ser evaluada a la luz de la ley y el testimonio escrito de Dios. Y vamos a ver Isaías capítulo 8, versículos del 19 al 20. Isaías capítulo 8, versículos del 19 al 20. Acá, porque vamos a ver muchos que nos enseñan que vayamos a divinos y a cartas y a tarots y cosas de eso. Perdón, pero me dio gripa toda esta semana y hoy me vine con muchas pastillas y parece que ya está pasando el efecto. Dice entonces así: y si os dijere, preguntad a los encantadores y a los adivinos, así no nos dice la tierra, que susurran hablando, responded. ¿Qué vamos a responder nosotros? ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio? Y no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, ¿cierto? A la ley y al testimonio, allá es donde vamos. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que, ¿qué nos está diciendo? Si alguien nos dice y resulta que nos da por ir, pero no dice lo que dice la palabra de Dios, no debemos creer porque no les ha amanecido. Así que, ¿qué debemos hacer? No ir. Porque ¿dónde está la autoridad total? Acá está todo. El presente, el pasado y el futuro. Y podemos caer y ir. Porque lo vuelvo y les digo.
No somos santos y vamos a ser santos el día que llegue nuestro Señor. Estamos en el camino de santificación. Así que podemos caer con ellos. Pero si nos dice algo diferente, tengamos en la cabeza que no les ha amanecido. Y si no les ha amanecido, ¿qué quiere decir eso? Que no es verdad. Esto significa que cualquier afirmación o experiencia, recordemos, cuidado con la experiencia, con la que vivamos, incluso las que parecen ser sobrenaturales, deben ser filtradas por la ley y el testimonio escrito de Dios. Así que acabamos que estamos definiendo, es la autoridad, la palabra de Dios, la autoridad infalible de nosotros, ¿sí o no? Sí. La misma palabra nos lo está afirmando, no lo estoy afirmando yo, lo está afirmando la palabra. Lo estamos leyendo. Al mismo tiempo en la Biblia también leemos como el mismo Señor Jesucristo afirmó la autoridad final de la palabra. Nuestro mismo Señor nos afirma, o sea, Dios vino acá y Él mismo, siendo Dios, afirmó la palabra como única autoridad. En el relato de la tentación en el desierto, Jesús refutó a Satanás 3 veces de la misma forma. Escrito está. Seguido de una cita del Antiguo Testamento. Y ya vamos a ver, que vamos a ver las concordancias, para que vean que Jesucristo estaba hablando de las Escrituras. Vamos primero, Mateo 4:4. Mateo 4:4. Recordemos en las tentaciones que le dijo que convirtiera las piedras en pan. Y dice el 4, respondiendo y dijo, ¿quién dijo esto? Jesucristo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está afirmando ahí? Que no vamos a vivir de eso, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto. Y para ver la concordancia, porque uno dirá, ¿será que Jesucristo sí dijo eso? ¿Cierto? Hay Biblias que tienen concordancias. Cuando uno lee el versículo, ahí abajito aparece dónde está la concordancia, que son letricas chiquitas, en este caso debe perecer de T. Entonces dice Deuteronomio 8:3. Vamos a buscarlo acá. Deuteronomio 8:3. Y ahí vamos a ver la concordancia. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cómo tenemos que comportarnos? Tenemos que saber las Escrituras para poder decirle a Satanás, hey, lo que me estás diciendo no es. Eso nada tiene que ver con la Escritura. Por eso nosotros tenemos que amarrarnos de esa autoridad que nos da Dios. Ojo con idolatrarla, porque esto es un solo libro, esto físico. ¿Qué es lo importante de esto físico? Lo que está escrito. Así que esto no me va a salvar. Esto. No porque yo lo tenga abierto en el Salmo 119, ya estoy protegido. ¿Sí me hago entender? Lo que debemos ir es a las Escrituras. Porque si no estamos siendo religiosos. Como a nosotros que nos enseñan a poner un escapulario y si no lo ponemos tenemos mala suerte. Eso es una tradición humana
y ese escapulario yo me lo pongo y me agarro el escapulario que para que no me vaya mal. Y si el día que no me lo coloco me siento inseguro. Creo que a muchos nos ha pasado eso, ¿cierto? No solo, eso es solamente una anécdota mía, pero a muchos nos pasa, ¿cierto? Que la pata de conejo, que entonces que el trébol de 4 hojas, no sé cuánta cosa para la suerte. O la misma camándula, me imagino que en Perú también la camándula, lo del rosario, en Chile, que si no hago el rosario entonces este día me va mal. Entonces es prácticamente como el mismo ejemplo de empezar a tener la Biblia abierta y no leerla y decir es que esto me salva. No, ¿quién salva? Cristo. Cuidado con coger con idolatría esto. Ahí me aparté un poquitico. Dice ahora Mateo 4:7. Vamos a la otra tentación. Ya vemos que estamos viendo que el Señor Jesucristo nos está diciendo que la sola Escritura es la única autoridad. Y no nos lo va a decir de frente, porque muchas veces, pero ¿dónde dice eso así? Ahí no va a decir, es la única autoridad, ¿cierto? Claro que ya lo vemos en Efesios 2, ¿cierto? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es perfecta para toda buena obra, pero no dice que la sola Escritura, entonces eso no va a aparecer ahí, pero esa es la doctrina que sale de ahí, ¿cierto? El 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando le dijo que se tirara porque los ángeles los iban a mandar por él. Vamos a ir de Deuteronomio 6:16. Deuteronomio 6:16, que es la concordancia de este. Que dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masaya. Es claro, cuando sea el propósito de Dios, el mundo le estaba mandando a Jesucristo a tirarse. ¿Había algún propósito de Dios ahí? Es el mundo el que le estaba diciendo. Ey, tírese. ¿Había algún propósito ahí para glorificar algo? Por si el ángel lo salvaba. Era el mundo el que quería ver. Y así no trabaja Dios. Dios trabaja por su voluntad. ¿Eso qué nos quiere decir? También a nosotros. Que nosotros como cristianos no vamos a pararnos en el tráfico, en medio del tráfico, porque me va a salvar, ¿cierto? Es razón. Pero si hay un propósito en eso para glorificar a Dios, téngalo por seguro que no nos va a pasar nada. Pero acá, ¿quién era el que le estaba diciendo que lo hiciera? El diablo. Y Cristo le responde muy sabiamente con la palabra. Ya lo vimos en Deuteronomio. Lo dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masaya. Entonces, en esa época, ¿qué escrituras se estaban refiriendo? A las antiguas, pero las nuevas también. Más adelante vamos a ver para que no se cree confusión, porque la palabra también dice que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Ella misma lo dice. Y vamos a ver la última tentación, 9, Mateo 4:9. Y le dijo, ¿quién le dijo eso? Esta primera parte se lo dijo el diablo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Le leamos de 9 al 10. De 9 al 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nosotros vamos a ir a arrodillarnos ante otra cosa del cielo, abajo de la tierra, debajo de la tierra, por muy divino que se parezca. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Y servirle no es servirle sin aprender incienso, o pedirle cosas, a caminar, a hacer una caminada que porque me va a dar algo, o peregrinaciones a otras ciudades donde están esas imágenes, y allá hacer unas promesas. Todo eso es servirle. ¿Y qué le está diciendo? Te daré todo esto, las riquezas del mundo. ¿Y a quién tenemos que adorar? A Dios. ¿Y qué dice su palabra en cuanto a las riquezas del mundo? ¿Qué son? Añadiduras.
Ya lo hemos visto muchas veces. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas os serán añadidas. Que esto, chao. Dios también nos va a dar, y en abundancia. Pilas. O el otro micrófono. Ya va a terminar. ¿Aló? Para nuestro Señor las Escrituras tenían autoridad para entender su realidad y para confrontar al enemigo. También tenía autoridad sobre cualquier tradición humana, un hecho que dejó claro al exhortar a los líderes religiosos de su época. Y lo vemos en Marcos 7:8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Y a qué se refería con eso? Recordemos que ellos cuando iban a entrar al templo se tenían que lavar las manos por si iban a la calle, porque según ellos, o según pues la tradición como lo habían entendido ellos, era que si no se lavaban las manos y los pies, pues iban a estar impuros para ingresar al templo. Lo mismo lo del lavamiento de jarros y estas cosas en su época. Cuando lo que nos tenemos que lavar es ¿qué? El espíritu, nuestro corazón, ¿cierto? Dejar que el Espíritu Santo entre. Entonces ellos decían que si entraban así estaban impuros, y cualquier persona que no hacía eso estaba impuro. ¿Qué quería decir? Que era pecador. Entonces si estaba pecando no era merecedor del favor de Dios. Entonces ponían todas esas tradiciones humanas con ese peso. ¿Y qué nos está diciendo Jesucristo? ¿Qué debemos seguir? Palabra. Así que, ¿qué nos enseñaban a nosotros? ¿Cómo es que le dicen al bautizo, al matrimonio, los sacramentos? No, sí son los sacramentos. ¿Cuántos sacramentos teníamos que hacer para llegar a 7? Y si no hacemos esas obras, no llegamos a ninguna parte, ¿cierto? O sea que casi todo el mundo se iba para el purgatorio. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque todo eso hay que ponerlo a la luz de la Biblia. No de lo que nos digan los hombres, porque los hombres nos pueden sacar otra cantidad de libros que ellos hicieron conforme dicen ellos a la Escritura, y las van a torcer. Ahorita vemos, la tuerce, porque la tuerce. Si nuestro Señor apeló a las Escrituras como autoridad final, ¿ahora qué debemos hacer nosotros? Lo mismo. Nuestro Señor. Ahora vamos a ver Pablo. El apóstol Pablo indica lo mismo sobre la autoridad final de las Escrituras. En su última carta dirigida a su discípulo Timoteo, escribió, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 15 al 17. Acá ya lo voy a hacer un poquito más rapidito, porque sí estamos cogidos de día. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. ¿Qué has sabido? Las sagradas Escrituras. ¿A quién le estaba diciendo? A Timoteo. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora lo entendemos, ¿cierto?
que cuando lo leí ahorita en la declaración de fe. Se entiende mucho mejor. La palabra traducida como inspirada por Dios indica el origen divino de la Escritura. Y dado que Dios no miente, eso lo pueden leer después en Tito 1:2, su palabra inspirada tiene que ser verdadera y por lo tanto nuestra autoridad final. Leamos acá Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Que Dios no, lo dice la misma palabra, o sea, la misma palabra nos está afirmando que ella es la sola autoridad, porque Dios no miente. Este pasaje también enseña que la Escritura es suficiente para llevarnos a la salvación, suficiente, porque ahí lo vimos. Y útil para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, que es suficiente, enteramente preparado para toda buena obra, suficiente, y equipar al creyente para la vida cristiana, vemos, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La escritura mencionada por Pablo sería el Antiguo Testamento, ¿cierto? Porque en esa época, ¿qué tenía Pablo? Todavía no estaban los 27 libros, ya lo vimos al principio. ¿En qué año se hizo? En el 327 y 385, ¿cierto? Ahí ya tenía la palabra. O sea, ¿a qué escritura se refería Pablo? Al Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Leerlo o no leerlo? ¿Tenerlo ahí atrás y solo leer el Nuevo? Toda la Biblia. Pero la verdad sobre la inspiración aplica también al Nuevo Testamento, ya que se considera escritura. Y lo vemos en 2 de Pablo 3:16. Casi en todas sus epístolas, acá se estaba refiriendo Pedro a Pablo, ¿cierto? Porque Pablo había escrito muchas epístolas. Ya vimos 13. Entonces, ¿qué dice Pedro? Siempre me enredo con ellos dos. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, o sea, hasta para Pedro era difícil entender ¿a quién? A Pablo, porque él estaba hablando por el Espíritu Santo y no por voluntad propia, ¿cierto? O sea, hasta para el mismo Pedro. Él lo está diciendo aquí, de entender las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿A qué se está refiriendo a las otras? O sea, primero está diciendo las cartas. ¿Cuáles eran las cartas? El Nuevo Testamento. ¿Y cuáles eran las otras escrituras? El Antiguo, ¿cierto? O sea que ya estamos viendo que todas dos son palabra de Dios y todas dos son nuestra autoridad, ¿cierto? Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y contiene el Evangelio de Salvación que Pablo menciona en 2 de Timoteo 3:15, que ya lo habíamos visto, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí estamos viendo las dos, ¿cierto? Entonces ya tenemos dos autoridades. Ya vimos que la misma palabra define el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como autoridad infalible. Para entenderlo mejor, considera lo que Pablo enseña en sus cartas a los tesalonicenses. Vamos a ver. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, está hablando Pablo, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora leamos, acá si entendió en el versículo, o sea, le está dando toda la autoridad a la palabra, que al Nuevo Testamento, y al Viejo, a todos dos. Y 2 de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido,
sea por palabra o por carta nuestra. O sea, lo que ellos ya estaban llevando en su evangelio, lo que Cristo les estaba diciendo. ¿Y cuáles eran esas cartas? Las epístolas que ya conocemos. Para hablar a lo que él ya estaba inspirado por Dios y que luego se puso acá. Estos versículos enseñan que la palabra de Dios, comunicada por los apóstoles, tiene la autoridad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto el antiguo como el nuevo son autoridad. Sea por palabra o por carta nuestra. Veamos, la doctrina cristiana llegó a los tesalonicenses a través de las palabras orales del apóstol, de los apóstoles y sus cartas. Pero ¿en dónde encontramos estas palabras hoy en día? Ya lo vimos, en la palabra. ¿Y dónde lo vimos ahorita? En segunda de Tesalonicenses 2:15, ¿cierto? Todo eso lo encontramos en la Biblia. ¿Qué dice 1 Corintios 2, del 12 al 14? Y nosotros no hemos recibido al espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas al espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuándo empezamos a discernir estas palabras? Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y cuando nos damos cuenta que está el Espíritu Santo en nosotros, dándole la gloria a Jesucristo. Ahí empezamos a sentir ese Espíritu Santo. Porque cuando le empezamos a dar la gloria a otras cosas, que es que mi papá me ayudó desde allá, desde el cielo cuando se murió, que es que este santico me hizo el favor, que es que yo hice este favor, ¿a quién le estamos dando la gloria? Por mucho que sepamos las Escrituras, ¿tenemos el Espíritu Santo o no? ¿A quién hay que darle la gloria? Segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que nadie en este mundo, según la palabra de Dios, se puede dar la autoría de la Biblia, por mucho que hayan dicho allá en Roma que era palabra de Dios. ¿De quién es la autoría? De Cristo. Pablo confió la autoridad máxima de las Escrituras que él producía porque sabía que era inspirada por Dios. Puedes empezar a ver cómo la sola Escritura se enseña a lo largo de toda la Biblia. Lo acabamos de ver. Vimos que es nuestra única autoridad. Y para recordar, Gálatas 1, del 8 a 11, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Sola Escritura. No tenemos que agradarle al mundo. El mundo no nos va a creer. El mundo no quiso a Cristo. Y aunque vemos que ellos lo crucificaron, fue por voluntad de Él, para mostrarnos que el mundo no quiere lo que Cristo enseña. Lo vemos todo el tiempo, con tantas cosas que te están levantando, tantas ideologías, tantos ataques a la iglesia, tantos ataques a su palabra.
lo vemos todos los días. Todo el mundo sabe que la Biblia ha sido y sigue siendo el libro con mayor venta en el mundo. Pero no todo el mundo sabe exactamente cómo este asombroso libro llegó hasta nosotros. Ya vimos solo una parte. ¿Podría haber sido así? Durante una sesión ecuménica, como vimos, de las Escrituras, hace muchos años, un grupo de profetas y sacerdotes se reunieron en Jerusalén para escribir un best-seller religioso. Puede ser así, ¿cierto? Pronto se formó un comité que asignó los libros, nombró los autores y se encargó de todos los demás detalles. Al completarse, el presidente del comité de propaganda encargó a la prensa palestina la impresión del primer 1.000.000 de ejemplares. Dijimos que podría haber sido así, ¿cierto? Podría haber sido así. Pero por supuesto que no fue así. Dios usó 3 métodos maravillosos al formar el más bendito de todos los libros. La Biblia está en 3 herramientas de la Trinidad. Son la revelación, la inspiración y la iluminación, las cuales veremos en mi próxima prédica. Dios les dé gracia y paz. Gracias, Señor, por darnos el día de hoy tu palabra. Gracias porque hoy aprendimos que tu misma palabra nos da esa autoridad, esa sola autoridad que debemos seguir para ser enteramente preparados para toda buena obra. Gracias, Padre, porque hoy vimos cómo tantos de tus escogidos lucharon por esta palabra. No solamente lo vimos en tu Biblia como testimonio, con Pablo, con Pedro, con David, con Isaías, sino que en el transcurso del tiempo vemos cómo tú levantas a varones grandes en fe para llevar tu palabra, para defender tu palabra y para que ese maná llegue a nosotros sin adulterio, llegue a nosotros conforme debe ser, para que tus elegidos lo puedan poner en práctica, Padre. Gracias te damos, Señor, por la Biblia. Y gracias por hacerme entender que no es nuestra propia interpretación o experiencias o razón la que nos lleva a tu doctrina. Gracias porque no son las religiosidades, no son las tradiciones humanas los que nos van a acercar a ti, no son nuestras obras, sino el verbo plasmado en tu palabra. Que el Espíritu Santo inspiró para enseñarnos y recordarnos que solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, porque vemos en tu palabra que es inspirada por ti, que es un milagro, porque aún el mundo no se puede explicar cómo este maravilloso libro es traído a nosotros, pero nosotros sí lo entendemos, porque Dios nos muestra en su palabra que es para que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Señor, acá nos tienes el día de hoy, con corazones contritos y humillados, sabiendo que solo tú eres Dios y solo hay una palabra. Te damos gracias porque entendemos que no fue escrita por voluntad humana, sino por tu revelación, inspiración y iluminación a tus escogidos. Pablo, Pedro nos lo afirman.
Isaías, David y tantos otros de los que escribieron, guiados por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, que así seamos nosotros. Que no llevemos esta palabra para beneficio personal, o para creernos más religiosos, o para creernos más santos, sino que lo hagamos por el amor que tú nos tuviste. Tú fuiste a esa cruz por nosotros. Y ahora nosotros debemos mostrar ese Cristo que nos habita y empezar a cambiar. Mostrar ese Cristo. Gracias te doy, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora levantémonos para la